Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana aún. Quiero invitarles a que, como estamos de pie, vayamos a la presencia de Dios y vamos a orar que Dios nos hable a través de su palabra, que esta palabra no vuelva vacía como nunca lo hace, sino que se cumpla cada día en nuestros corazones. Bendito Dios, Padre eterno, Señor, en esta hora te agradecemos por este tiempo, por este momento en que estamos delante de tu presencia, Señor, pudiendo adorarte, pudiendo glorificarte, pudiendo levantar nuestras manos, nuestra voz delante de ti. Ahora, Señor, que esta palabra, Dios eterno, que es tu palabra, Señor, haga su obra en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestros huesos, Dios. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor, y queremos estar atentos y queremos sentir tu presencia aún a través de ella, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Tomen su asiento, hermanos. Está muy feo esto. Rebota mucho. Amén. Amén. ¿Cuántos traen su Biblia, hermanos? ¿Me pueden enseñar su Biblia? Amén. Hace unos días nos hacía la misma pregunta nuestro hermano Enrique y los invitaba a traerla físicamente, Y le comentaba yo a mi esposa que estaba viendo una dinámica y yo le decía, estaría bien hacerla ahí en el templo. La dinámica consistía en que los que reciben allá en la puerta tenían una caja con chocolates y un letrero que decía, muéstrame tu Biblia física y te regalo un chocolate. ¿Por qué? Porque muchos hermanos ya no traen su Biblia, ya no la usan. Y decía el hermano Enrique con toda razón, esta Biblia no se le acaba la batería, hermano, ni se le va la señal, ni se le va el wifi. Aquí está y la podemos abrir, la podemos hojear. Esta Biblia con la que yo predico tiene 19 años conmigo. Y han de decir, pues no está maltratada, se me hace que no la usa casi. En realidad es la de los cultos, hermano. Yo leo en unas Biblias que están bien viejitas, ya sin pastas, pero me gusta leer en ellas. Esta es la Biblia que yo uso para venir con ustedes. Pero ¿por qué les hablo? Porque hoy vamos a hablar de este libro, hermano. Hoy quiero seguir con otro versículo conocido. ¿Quién se sabe el versículo de Hebreos 4:12? Es un versículo muy conocido, o antes era muy conocido. Yo me he dado cuenta que las nuevas generaciones nada más saben todo lo puedo en Cristo que me fortalece y Jesús lloró. Y porque de tal manera amó Dios. Pero anteriormente Hebreos 4:12 era un versículo muy conocido. ¿Alguien se lo sabe, hermano? No, bueno, sí. Hermano Enrique sí se lo sabe. Pero vamos a leerlo todos, hermano. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos 4:12. Amén. Hebreos 4:12. Ahí nuestro hermano Judá también lo va a poner. Para quien no traiga Biblia, lo pueda leer juntamente con todos. Y es un versículo, como les digo, muy conocido, pero muy poderoso. Dice en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, su palabra dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén.
A ver, léalos todos ustedes. 1, 2, 3. Tomen su asiento, hermanos. Espero que no participen en un concurso de lectura coral porque ciertamente perderían. Leen muy disparejo. Amén. Yo nunca le pongo un título a un tema. No soy de esa escuela. Nunca digo este tema se va a llamar así. Jamás, siempre me ha costado trabajo. O no se me da, no me nace ponerle un título. Pero si hoy yo tuviera que ponerle un título a este mensaje, a esta meditación, es que vamos a hablar de las características de la palabra de Dios. Este versículo no me da un concepto, aunque utiliza la palabra es, pero me va a hablar de las características de la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios, hermano? Lo que hoy nos habló la profecía. Ya todo está escrito, no hay nada nuevo. Si alguien viene y nos predica y nos dice, ¿qué creen? El Señor me dijo que ya no va a ser como dice la Biblia, sino que va a ser de otra forma, el tal está mintiendo. Porque no hay nada nuevo que no hay nada que se pueda decir que esté fuera de la palabra de Dios. Todo ya está aquí, hermano. Y nuestra obligación, o lo que yo siempre les insto, es a que usted tiene que conocer la palabra de Dios. Y si un hermano le predica algo que no está acorde a la palabra de Dios, puede tener el título que quiera el hermano, puede autonombrarse como quiera, puede decirse maestro, pastor, apóstol, diácono, lo que quiera. Si está diciendo algo que la Biblia no lo dice, está mintiendo. La palabra ya está escrita, la palabra ya no las dio el Señor. Y nosotros tenemos que creer lo que dice esta palabra. Pero ¿cómo la voy a creer si no la conozco? ¿Cómo la voy a creer si no la leo? Entonces ahí está su obligación, leerla. Pero es que la leo y no la entiendo, pues pídale al Señor. Hace unos días que íbamos para un viajecito, yo sé que las hermanas quieren leer o escuchar toda la Biblia en un año, o tienen un proyecto, algo así, y íbamos escuchando, puso mi esposa el audio, y iba en el libro que estamos leyendo los varones, el libro 2 de Samuel, y justo tocó el capítulo que un día antes habíamos leído los varones. Y yo le dije a mi esposa, páralo ahí, detén. Explícame qué entendiste de eso. Y me dice, no, es que tenemos que oír los 3 capítulos. Y yo le dije, no, a ver, ¿para qué escuchas 3 capítulos si no meditaste nada? Medita un poco de eso, agarra solamente un capítulo y ese medítalo. Y me dice, no, es que son 3 capítulos, si no terminamos en un año. Y yo le dije, ¿para qué quieres terminar si no te lo comiste, si no lo absorbiste, si no lo meditaste? Y nos fuimos y le digo, te voy a explicar, porque justamente ayer vimos ese capítulo y tiene 2 enseñanzas bien hermosas, contradictorias pero hermosas. Y nos fuimos, hermano, como 40 minutos hablando de un solo capítulo de 2 de Samuel. Hoy yo quiero que analicemos este versículo que está ahí, hermano, porque todos sabemos y hablamos de la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios. Si yo le preguntara, hermano, ¿por qué es importante este libro? ¿Por qué es importante la palabra de Dios? Contésteme con la Biblia.
porque en Él tenemos la vida eterna, dice San Juan 5:36. ¿Por qué más? Porque es una lámpara, porque nos alumbra nuestro caminar. ¿Por qué más, hermano? Porque la palabra de Dios es limpia y verdadera. Amén, porque es espíritu y es vida, dice, y es verdad. ¿Por qué más, hermano? Porque nos hace libres. ¿Por qué más? ¿Qué? Porque es medicina para nuestros huesos. ¿Por qué más? ¿Qué le dijo a Josué, hermano? Para que te vaya bien. El libro de esta ley nunca se aparte de tu boca, sino que meditarás en ella de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjense, por eso es importante, por todas esas cosas que ustedes dijeron, y todo eso está aquí. Pero si nos dicen cómo es la palabra de Dios, Hebreos 4:12 nos dice cómo es. Y dice, la primera característica dice que la palabra de Dios, ¿qué es? Viva. Viva. Primero viva, hermanos. No se me adelanten. Viva. O sea, quiere decir que lo que el Señor dice tiene vida. No es una palabra muerta. Y miren, en las oficinas hay un lugar que le llaman el archivo, ¿sí o no? Y dicen, este es archivo muerto y este es archivo, no le dicen archivo vivo, pero dicen archivo que está vigente. ¿Y por qué le llaman archivo muerto? Porque ya no sirve para nada. Porque ya todo lo que está escrito ahí ya no tiene vigencia. Ya nadie puede reclamar bajo esos documentos. Pero si van al archivo que está actual, al archivo que está vigente, todos se pueden amparar, todos pueden reclamar, todos pueden sacar información. Pues la palabra de Dios es vigente, hermano. La palabra de Dios no tiene caducidad. Generalmente el gobierno después de 5 años lo manda la información al archivo muerto. Pero esta palabra, hermano, tiene miles de años y sigue vigente y sigue viva y decían los hermanos anteriormente, y es más actual que el periódico que va a salir mañana. Sabe más cosas que los noticieros esto. Los noticieros se asombran, pero nosotros no tenemos que asombrarnos porque ya lo leímos. La palabra de Dios es actual, es vigente. Y si nosotros leyéramos el contexto, porque siempre les digo, lean el contexto. ¿Por qué empieza diciendo el autor de este libro? Porque es controversial. Muchos decimos que lo escribió Pablo, otros dicen que no lo escribió Pablo, pero diga el autor que lo haya escrito, hermano. ¿Por qué empieza diciendo? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque en los versículos anteriores nos está invitando a que entremos a un reposo. A un reposo, y nos está explicando que el pueblo de Israel no entró a un reposo. Nunca entró porque desobedecieron. Y dice, a pesar de que recibieron su tierra, a pesar de que se establecieron donde Dios les prometió, no llegaron al reposo debido. Y si Josué hubiera dado el reposo, dice, entonces la Biblia no seguiría hablando de un día de reposo, pero existe un día de reposo. Y si Dios reposó de su creación al 7º día, Dios quiere que nosotros también entremos a un reposo como Dios entró. Y por eso dice, y nos empieza a hablar, porque la palabra de Dios es viva. Esta palabra tiene vigencia, hermano. Y no solamente es viva, sino que es eficaz. ¿Alguien se sabe ese versículo de Isaías que dice que la palabra de Dios nunca vuelve vacía? Antes hace lo que Él quiere que sea hecho.
Y de alguna manera, miles de años o cientos de años antes, para nosotros miles de años antes, hermano, Isaías profetizó de la eficacia de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra eficaz o eficacia? Cuando nos dicen, esa persona es muy eficaz en su trabajo. La palabra eficaz quiere decir que logra, que siempre hace lo que se le pide, que siempre logra su objetivo con las herramientas que le son dadas. Entonces, cuando la Biblia nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, nos está diciendo que la palabra es vigente, es actual y que siempre va a ser lo que Dios quiere que sea hecho. Y eso podemos decir amén, aleluya, todos lo sabemos. La palabra, dice Isaías, no vuelve vacía, dice el Evangelio según San Juan, es espíritu y es vida, o sea, tiene vida. Pero nos sigue diciendo ahí, y más penetrante que ¿qué? Que toda espada, pero no cualquier espada, sino una espada de dos filos. Una espada afilada por ambos lados, que no como un machete, hermano, que solamente tiene un filo y del otro lado es un lomo. No, esta es una espada. Bueno, todos sabemos que la palabra de Dios, dentro de la armadura de Dios, ¿qué es? Una espada. Pero cuando el libro de Hebreos dice que es más penetrante que toda espada, aún más, y que toda espada afilada. Entonces mire, hace muchos años ya, yo tenía creo unos 13, 14 años, yo leí una anécdota que se me quedó para hasta el día de hoy, y esta anécdota decía que había un jovencito que quería ser misionero. Y cuando va con el hermano encargado de seleccionar a los misioneros, el hermano encargado le dice, a ver, para yo poderte seleccionar necesito hacerte una pregunta. ¿Tú predicas la palabra? Claro que predico la palabra, por eso quiero ser misionero. Y cuando tú predicas la palabra, dime qué sucede en las personas. ¿Se convierten? ¿Se enojan? ¿O no dice nada? Porque de esa respuesta depende que yo te seleccione o no te seleccione. Y el joven estuvo dudoso, no sabía qué decirle, y le dice el hermano, mira, porque si tú estás llamado para predicar, si tú realmente tienes el don de predicarle a la gente, tiene que pasar una de dos cosas: o que se conviertan o que se enojen. Pero si no dice nada, si no les causaste nada, en realidad no tienes el don. Porque la palabra es tan viva y es tan eficaz, hermano, que no pasa desapercibida. Por eso dice que es más penetrante, la palabra tiene que penetrar. Y va a penetrar o para salvación, o para incomodar, o para molestar, o para lo que quieran, pero va a penetrar. Cuando nosotros venimos al culto, a veces nos vamos enojados por lo que predicaron, o a veces nos sentimos muy a gusto por lo que predicaron, o a veces lo que predicaron nos incomodó. ¿Por qué? Porque la palabra así es. Si el hermano anda mal, si el hermano está pecando, si el hermano no está siendo un cristiano esforzado, no está, y el predicador le dice, usted es un tibio, usted es un frío y se va a quedar, porque la Biblia dice que al que esté tibio Dios lo va a vomitar de su boca. Y el hermano dice, ay, que se calle.
En vez de que me diga esfuérzate, hermanito, échale ganas. No, la palabra va a hacer lo que quiere, hermano. Y Dios te va a hablar como Él quiera. Y siempre nos va a incomodar. Y si no te incomoda, pues de plano tu corazón está entenebrecido, tu corazón ya está cauterizado cuando ya la palabra no hace nada en ti. Porque la palabra está diseñada para penetrar en tu corazón. Y penetrar más que si fuera una espada. Una espada está hecha ¿para qué, hermano? Para cortar, para herir. No hay ninguna espada que esté hecha para acariciar. No hay ninguna espada que esté hecha para sanar. Todas las espadas estaban hechas para herir. Pero esta palabra es más penetrante aún que una espada. ¿Por qué nos dice que es más penetrante? Porque dice que alcanza a partir el alma y ¿qué? Y el espíritu. Las espadas físicas solamente parten lo físico, pero esta espada es tan penetrante que se va a meter aún hasta el alma y el espíritu. Y no me voy a meter en tanta profundidad porque siempre me alargo, hermanos. Pero cuando habla la Biblia del alma y del espíritu, habla de las dos partes no materiales del hombre, porque el hombre está constituido por tres partes. ¿Cuáles son? Alma, cuerpo y espíritu. El cuerpo es lo que vemos, es el envase, es nuestra presentación, es nuestro físico, es lo que se enferma, es lo que se duele. El espíritu es la parte que Dios nos dio, es la parte buena del hombre. Y el alma es la parte consciente del hombre, es la parte que se va a salvar o que se va a perder. Es la parte que se salva. Es la parte donde entran las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo. Y que todo está conectado, que todo se puede explicar biológicamente, pero que no lo vemos. Ustedes no ven la tristeza, no ven el estrés, pero sí repercute en su cuerpo físico, ¿ah? Ustedes no pueden medir su grado de felicidad, su grado de alegría, de euforia, su enamoramiento, su dolor, porque todo eso entra dentro del alma. Y la parte del espíritu es esa parte que a veces tenemos tan apagada, pero es la parte que te grita: busca a Dios, aún estás a tiempo, busca al Señor, Él es la solución. Y la parte física es la que va a regresar a la tierra de donde Dios lo tomó. Es la que se va a deshacer, es la que está compuesta por minerales y por músculos, huesos y toda esa parte. Pero la parte que nosotros vemos es la parte física, hermano. Pero el alma y el espíritu que están dentro de nosotros, que son los que nos hacen adorar a Dios, que son las que sujetamos al Señor, que son las que le dan gloria a Dios, que a veces que no las podemos medir con ningún aparato inventado o por inventar, son las que la palabra de Dios alcanza a llegar. Ahí a tu desánimo que tienes en tu alma, la palabra llega y la anima. Ahí a ese dolor llega y te consuela. Ahí a esa soberbia llega y la quebranta como un martillo. Esta palabra tiene esa capacidad, tiene esas características que no hay una parte del hombre a la que no la pueda tocar. Este versículo me está diciendo que la palabra de Dios va a penetrar en todas nuestras áreas. Por eso dice, y aún dice, y las coyunturas y tuétanos. ¿Esos qué son, hermano? Esas son partes físicas. ¿A qué le llaman coyunturas? A las articulaciones. Las coyunturas son las articulaciones.
Y nosotros tenemos varias articulaciones que son el hombro, el codo, la muñeca, la cadera, la rodilla, el tobillo, el cuello, toda nuestra columna vertebral. Son articulaciones. ¿Y qué hacen las articulaciones al cuerpo? Le dan la movilidad. Las articulaciones hacen que nosotros nos movamos. Y esta palabra te da movilidad, hermano. Esta palabra hace que te dice, para allá no vayas. Si no existiera el tobillo y la rodilla, nuestra parte inferior no se pudiera mover. O caminaríamos así, hermano, desde la cadera. Pero si no existieran, solamente estuviéramos ahí como maniquís. Y cuando tú le haces caso a la palabra de Dios, la palabra de Dios le va a dar dirección a tu vida. Porque aún maneja tus coyunturas, tus articulaciones. Pero no se queda ahí, dice que penetra hasta el tuétano. ¿Y qué es el tuétano? A los que les gustan los tacos de tuétano, ¿qué es el tuétano? Es la parte más interna de los huesos. Fíjense, hermano. Porque nosotros diríamos, ¿de qué estamos formados físicamente? ¿Qué es lo que tenemos hasta arriba? La piel, ¿no? Y debajo de la piel tenemos, ¿qué? Hay de todo, hermanos. Hay tendones, hay capas de grasa, hay músculos, hay ligamentos. Toda esa partecita que usted le llama carne lleva de eso. Es como cuando va a los tacos y le dicen con gordito o sin gordito. Y uno dice de maciza, pues estaba puro, hacía ejercicio el puerquito y la vaca y todo. Pero si no hacía ejercicio, tiene una capita así gruesecita y la transforman en manteca. Tenemos esa parte blanda que está formada de músculos, de ligamentos, de tendones, y después de eso tenemos la estructura. Tenemos la parte sólida, la parte fuerte, la parte que hace que esa parte blanda no sea como gelatina, que son los huesos. Y cualquiera diría, el hueso es la parte más interna de mí. No. La Biblia dice, no, yo puedo llegar a tus huesos. Y decía el hermano, es medicina para nuestros huesos. Pero ¿qué creen? Ahí dentro del hueso, si nosotros partimos el hueso, vamos a encontrar el tuétano. Y el tuétano, o la parte interna del hueso, también se le llama como médula ósea. ¿Y ustedes saben qué se forma en la médula ósea? La sangre. ¿Y qué es la sangre? De acuerdo a la Biblia. ¿Por qué los cristianos no deben de comer sangre? Porque en la sangre está la vida. Entonces, cuando la Biblia te dice que esta palabra es capaz y tiene la característica de penetrar no solamente tu parte física, tu corazón y a tu cerebro, no, es capaz de penetrar hasta tu alma, hasta tu espíritu. Y te dice Dios, si físicamente penetro a tus articulaciones, yo puedo hacer que te muevas, para que te muevas a la dirección que yo quiero. Y no solamente a tus articulaciones, también al tuétano, a tu médula, de donde surge tu vida misma. Y entonces entendemos y decimos, qué grande es esta palabra. Qué poderosa, qué poder tiene esta palabra. Qué poder tiene, hablando humanamente, hablando en términos biológicos, como la palabra, como una palabra, cómo puede cambiar mi estado de ánimo, el estado de ánimo de mi alma. Porque a veces no lo relacionamos, hermano, pero cuando tú sientes tristeza es porque tu alma está triste. Cuando tú sientes agobio es porque tu alma está agobiada. Y por eso los que somos cristianos sabemos que hay una medicina para cuando estoy muy preocupado, cuando ya no sé qué hacer.
y la medicina es entrar a un cuarto, ponernos de rodillas y decirle: Señor, yo ya no puedo con esto, ayúdame. Y viene y el Señor nos hace leer un salmo, nos hace leer una palabra y lo leemos, y entonces nos sentimos aliviados, porque ese es el poder que tiene la palabra. Porque tú puedes venir derrotado de allá, pero cuando llegas y escuchas la palabra de Dios, esa palabra te da vida, esa palabra te alienta, porque no sabes qué hacer, y esa palabra te alumbra, esa palabra te da dirección. Ese es el poder de la palabra de Dios. Pero no termina ahí, hermanos. Dice que discierne, ¿qué? ¿Qué es discernir? Primero díganme, ¿qué es discernir? Discernir tiene que ver con entender, con saber qué está pasando, que tiene claridad de las cosas. ¿Y qué hace la palabra de Dios? ¿Qué hace el Señor a través de su palabra? Dice que discierne, ¿qué? Tus pensamientos. Es que nadie me ve, nadie sabe lo que estoy pensando. La palabra sí sabe, hermano. Por eso a veces uno se sorprende cuando uno lee, abre la Biblia y empieza uno a leer y dice: justo lo que yo estaba pensando, el Señor me está diciendo que no lo haga, o el Señor me está diciendo las consecuencias. Porque dice la palabra, discierne los pensamientos, lo que tienes aquí, pero también lo que tienes aquí. Los pensamientos y tus intenciones. Antes decían: es que ya no digan que se enamoran con el corazón. Decían, porque en realidad te enamoras con el cerebro, que aquí el bulbo raquídeo y que... Pero hoy, hermano, está comprobado que el corazón y el cerebro están conectados. Y eso va a decirme: hermano, pues está conectado todo el cuerpo. Sí, está conectado, pero a todo el cuerpo lo manda el cerebro, hermano. Pero hace unos años descubrieron que el corazón también tiene neuronas. Y las neuronas se supone que son propias del sistema nervioso. Pero ya tiene unos añitos que descubrieron que el corazón tiene unas neuronas. Se me fue el nombre ahorita, hermanos, se los debo. Tienen un nombre especial. Y esas neuronas le comunican al cerebro cómo se siente el corazón, en términos de alma, en términos de sentimiento, no en términos fisiológicos, de ventrículos y aurículas y cómo está bombeando, no, en términos sentimentales, para que el cerebro regule todas las demás funciones. Y esto es maravilloso, porque mire, esta palabra que para algunos dicen ya pasó de moda, es una palabra anticuada, es una palabra retrógrada, es una palabra y todo, y más con los movimientos de igualdad de género y de todo eso. Ayer que predicaba el hermano Mario decía: ¿qué dirían los grupos de movimiento de liberación femenil cuando el hermano está predicando que la mujer se tiene que sujetar? Y yo le digo a mi esposa: ¿qué dirán si les leen Esther y les dicen que porque no vino Basti cuando el rey la mandó llamar, fue una nueva? Hizo consejo y le dijeron: tienes que dejarla ir, porque de aquí en adelante van a oír que tú la mandaste traer y no quiso venir, y todas se van a querer rebelar. Imagínense, hoy en día dirían retrógradas. Hombres de la época
de las piedras, o dicen tantos apodos a aquel que no está de acuerdo con ellos. Pero es que esta palabra, hermanos, es tan actual. Y el hombre no entiende que aquí está la fórmula para vivir no solamente bien, sino para ser feliz. Porque esta palabra es tan, vean qué características tiene, hermano. Al grado que el Señor conoce tus intenciones, conoce tus pensamientos, y es el único que los conoce, hermano. Ni Satanás conoce tus intenciones ni tus pensamientos. Eso que le quede claro, hermano. El diablo conoce lo que tú haces, conoce tus hechos, conoce tus palabras, lo que tú hablaste, pero Satanás no tiene el poder para conocer mis pensamientos ni mis intenciones. Él va a meterse cuando tú hables o cuando tú hagas, no lo que tú pienses. Pero el Señor es tan poderoso que te va a detener en el momento en que lo piensas o que tienes la intención. Porque cuando la Biblia dice que discierne tus pensamientos y tus intenciones, se está refiriendo a tus pensamientos y a tus intenciones buenas y malas también, hermano. Porque si tú tienes pensamientos buenos e intenciones buenas, Dios te va a hablar a tu palabra y te va a decir algo como lo que le dijo a Saúl o lo que le dijo a David. Haz todo lo que venga a tu corazón porque Dios está contigo y te va a prosperar. Hazlo, adelante, yo estoy contigo, yo te voy a respaldar. Pero si Dios sabe que estás maquinando pensamientos malos e intenciones malas, también Dios te va a hablar a través de su palabra y te va a decir: aguas, esto no me agrada, esto no me gusta. Tienes que detenerte antes de llevarlo a cabo. Piensa en las consecuencias. Esta palabra, este versículo, hermanos, es un versículo clave en la vida del cristiano, que se lo tiene que saber usted de memoria, hermano. Y yo le voy a invitar, si no se lo sabe, apréndaselo. Está un poquito, es de esos versículos que dan trabajo aprendérselo porque como que maneja muchas palabras. Pero cuando usted se lo aprenda y lo medite, es maravilloso, hermano, para su vida. Porque usted puede llegar ante la presencia de Dios y decirle: Señor, tú tienes el poder. Si tu palabra tiene el poder de penetrar a lo más profundo de mí, ¿qué te cuesta quitarme este dolorcito que está por encima? Yo les confieso que yo le decía: Señor, ¿qué te cuesta quitar una hernia de este tamaño? ¿Qué te cuesta quitar una hernia? Nada más hazle así con el dedo y se va a quitar. Si hacías que los ciegos vieran, conectabas el nervio óptico con el lóbulo occipital y hacías que enfocaran bien. Si le volvías la fuerza a los músculos de los paralíticos y establecías los huesos y hacías que se conectaran tendones, ¿qué te cuesta quitar una herniecita así? Dale un machetazo, Señor. Hazle así con los dedos. ¿Por qué? Porque entendemos el poder de la palabra de Dios. Y esta palabra, hermano, es para que usted, como le dijo Dios a Josué, la lea, la medite, la guarde, pero que la crea también, hermano. Porque el pueblo de Israel, ¿de qué pecó, hermano? ¿Por qué no alcanzó la promesa? Porque no creyeron. Y no le creyeron, podemos decir, pero no tenían una Biblia, no, pero tenían la palabra hablada por Moisés de parte de Dios. Nosotros tenemos un privilegio más grande. Escuchamos la palabra, pero también la podemos leer en el momento que nosotros queramos. Y ahora no podemos decir, pero pues hermano, ni modo que ande con la Biblia en el trabajo, ya la puede traer hasta en el celular. ¿Cuántos tienen la aplicación de la Biblia aquí en el celular, hermanos? Ahora, el celular, si usted tiene, ahí es que ya no veo.
le pone audio y se la lee por usted, hermano. Ya nada más usted lo que tiene que hacer es ir poniendo atención. Porque si quiere, pone el audio, pero usted va manejando y va viendo para todos lados, pues no escuchó nada. Al final de cuentas no pasó nada tampoco. O sea, hay muchas formas de que esta palabra llegue a tu vida el día de hoy. Y aún así, llega uno a los estudios y les dice, hermanos, ¿leyeron el capítulo que sigue? Y dicen, no. Hermanos, no hacen la tarea. Pero ¿cuántos de ustedes van a hacer la tarea, hermanos? Amén. Póngase de pie, hermano. Hoy solamente quisimos meditar este versículo. Y ya me tardé. Imagínense que hubiéramos meditado 2. Amén. Vamos a orar. Vamos a decirle, Señor, gracias por esta palabra que tú nos das. Porque muchos dijeron muchas razones por las cuales hay que leer esta palabra. Pero hermanos, no dijimos ni la mitad de las que existen aquí en la Biblia. Yo quiero que oremos y le digamos, Señor, ayúdame a escudriñar tu palabra. Porque tu palabra me va a dar vida, porque tu palabra me va a dar fuerza, porque tu palabra, si yo la escucho, Señor, es capaz de controlar todas mis emociones, todos mis sentimientos. Porque tu palabra autorregula, Señor. Me da esa capacidad, oh Dios, de autorregular todo lo que el mundo dice, Señor, que es necesario. Aún nuestra inteligencia, porque aún lo que el hombre busca como conocimiento, inteligencia, Señor, prudencia, viene de ti. Tú lo das todo, Padre. En tu palabra encontramos todo. Tu palabra nos previene, tu palabra nos alienta, tu palabra nos sana, tu palabra nos da vida, Señor. Oh Dios, necesitamos cada día conocer más de ti, Dios eterno. Y solamente hay una forma de conocerte, de buscarte, de servirte, Señor, de adorarte. Y es conociendo tu voluntad, oh Dios, plasmada en este libro, Señor. Que sintamos esa necesidad, oh Dios, de leer, de escudriñar, de analizar, para estar preparados, oh Dios, en el día malo, como dice Efesios, Señor, tener esa espada con la cual podamos, oh Dios, contrarrestar los dardos del enemigo. Dios, yo te pido, Señor, que tú obres en tu pueblo, que avives tu obra y que hagas, Señor, de esta iglesia una iglesia conocedora, una iglesia sabia, una iglesia que busque de tu palabra, Señor. Que no solamente escuchemos música cristiana, sino que leamos tu palabra, Dios, en nuestros hogares. Que dediquemos un momento, Dios, a poder escudriñar, a poder analizar lo que tú tienes para nuestra vida. Sea, Señor, de una forma individual o sea en familia, Dios. Que se haga un hábito en nuestras vidas, en nuestros corazones, oh Dios, el poder compartir, Señor, tu palabra, el poder escudriñarla, conociendo todo lo que es capaz de hacer, oh Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga. Nos puedo bendecir la vida, su hermano, que trae esa palabra.